Ya estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos con Gonzalo Medina, presidente de Acinca. Antes de irnos a publicidad, estábamos hablando de los impuestos. Nombró el impuesto AYEN. ¿Qué nos puedes contar más sobre este impuesto? Vamos, me alegra que me hagas esta pregunta porque quizás una pregunta que siempre ha sido bastantes veces mal contestada, ¿no? El AYEN es un arbitrio, ¿vale?, que grava la importación de productos hacia Canarias y digamos su destino es proteger a la industria local. Donde haya industria local, pues los productos importados pues tienen un impuesto que lo grava, ¿no? En cifras, durante el tiempo que ha estado vigente ha demostrado que efectivamente ha servido para que la industria crezca, y si queremos cuantificarlo desde el punto de vista económico, pues hay un número que yo creo que es bastante fácil de entender, de todas las importaciones que entran a Canarias cada año, todo lo que viene de fuera, un 10% de lo que entra está grabado con AYEN, ¿vale? El tipo de impuesto medio que tienen los productos que entran es un 8%. Entonces, si solo el 10% de los productos tienen AYEN y eso, el tipo medio es un 0,8, pues al final 10% por 8% es un 0,8% de las importaciones, es el valor del AYEN. ¿Qué pasa? Que el AYEN se aplica sobre los costes, no sobre los precios de venta. O sea, cuando un producto llega al muelle, a la aduana, al puerto, se mira cuánto cuesta el producto y cuánto ha costado el transporte, y sobre eso se aplica el AYEN, ¿vale? Entonces, ese precio no es el precio final, ¿vale? De ese producto que tenemos en el puerto o en el muelle hasta que llega al consumidor, pues pasa por toda la cadena de la distribución. O sea, el importador pues le grava sus costes para poder pagarle a sus empleados y tener su margen. Las tiendas, cuando le llega un producto a la tienda, dicen, oye, pues le tengo que cargar no sé cuánto para pagarle a mis empleados también y pagar los impuestos. Los supermercados también le graban sus impuestos, y al final con eso pues resulta que es el precio final. Por hacer un número, si es un 0,8 sobre las importaciones, sobre coste, a lo mejor sobre el precio final es un 0,4, porque el AYEN no grava el precio de venta. O sea, es una confusión decir que las cosas están más caras o no por el AYEN, ¿no? El impacto es muy pequeño, ¿no? Y lo que se ha demostrado en el tiempo es que los precios no suben o bajan por el AYEN, suben por la subida del petróleo. O sea, la senda de precios que tienen los productos en Canarias es la misma que tiene a nivel nacional, y a nivel nacional no está el AYEN, ¿no? Y vuelvo al principio, el AYEN es una cosa que reconoce Europa. O sea, Europa es la que dice que para que haya una industria en Canarias, para que se cree desempleo, para que no seamos una economía solo de servicios, todas esas figuras del REF son aplicables, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que está ya, digamos, muy establecida, muy reconocida por mucha gente, no por todo el mundo, y periódicamente se hacen estudios para demostrar la validez de esas figuras y actualizar el listado de productos que están sujetos a AYEN, ¿no? Y nosotros los industriales somos los primeros que efectivamente queremos que eso se actualice y que se utilice bien. También hay que decir que ese dinero del AYEN no viene a los industriales. Ese dinero va al presupuesto de la comunidad autónoma y luego sirve para la educación, para la sanidad y para todo. O sea que los industriales, el único beneficio que tienen es poder competir en igualdad de condiciones, a lo mejor con otros operadores internacionales o nacionales que tienen otras economías de escala, otros ahorros, otros tamaños, ¿no? Y yo creo que esa sería una explicación desde el punto de vista de la industria de lo que es el AYEN, ¿no? Quizás todo ese proceso también que has comentado explicaría un poco la variación de los precios del mismo producto, pero en diferentes, por ejemplo, centros, supermercados. Sí, digamos, vamos a ver, la formación de precios en una tienda pues depende de un montón de cosas, de tu competitividad, de tu estrategia. Yo quiero ser más barato, yo quiero ser más caro, yo quiero potenciar los productos perecederos, yo quiero potenciar los canarios. Entonces, todas las enseñas de distribución, todos los supermercados, todas las tiendas pues pretenden ser competitivos, ¿no? Y atraer al consumidor. Entonces, de ahí vienen las promociones. Las promociones son una herramienta de marketing que las usan las tiendas y también las usan los fabricantes y los importadores. O sea, es una manera de atraer al consumidor hacia tus productos, ¿no? Puedes hacer una promoción esta quincena, la siguiente no, y forma parte de que al final haya una competencia en el mercado. Yo creo que el mercado de alimentación en Canarias es muy competitivo, ¿vale? Constantemente yo creo que hay promociones de todo tipo, de todas las cadenas, intentando
generar esa venta y atraer a los consumidores. Ahora, para cambiar un poco de tercio y entramos a un tema bastante candente ahora mismo en la actualidad canaria, ¿qué opinan los industriales de la instalación del gas propanado? Bueno, los industriales demandamos el aire propanado con canalización, ¿vale? Es una demanda de la industria. La industria necesita costes combustibles eficientes, costes energéticos bajos. En España está muy por encima de la media europea en costes energéticos para la industria y Canarias está muy por encima de la media nacional. Entonces, para los industriales, el aire propanado es una oportunidad de tener un combustible más eficiente, más barato y menos contaminante que el que estamos usando. Porque lo que estamos usando los industriales para generar calor, ¿vale? No electricidad, y después lo explicaré, es o fuel, o gasoil, o propano. Los tres, digamos, fuel y gasóleo son más caros que el aire propanado y contaminan muchísimo más. Y el propano contamina igual que el aire propanado, pero es el doble de caro, ¿vale? Entonces, ahora mismo surge la oportunidad de tener aire propanado canalizado, ¿vale? Para la industria, y nosotros demandamos ese combustible para generar costes energéticos más bajos, ¿no? Y para ser más eficientes, y para repercutirlo a los precios, y para tener más margen para subir los salarios, y para ser más competitivos, ¿no? Entonces, esa es la posición de la industria, ¿no? Leía que, mientras me preparaba la entrevista, estaba leyendo, y leía que, por ejemplo, se habla de que se ahorra en contaminación, pero, por ejemplo, no se cuenta que la extracción de este combustible sí genera una gran cantidad de contaminación. Sí, ahora mismo, digamos que para decir dónde estamos y dónde queremos estar, ¿no? Ahora mismo la industria, para generar calor, para las calderas, para generar vapor, para los procesos térmicos, está usando gasoil y fuel. También son combustibles fósiles y también vienen de fuera, ¿vale? ¿Qué tiene el gas? Que con respecto a estos dos es más eficiente y consume un 30% menos, genera un 30% menos de emisiones, ¿vale? Entonces, a fecha de hoy, nosotros consideramos que el aire propanado es un combustible de transición hacia la llegada de otras tecnologías, ¿no? Las energías renovables que también usa la industria se utilizan en las placas fotovoltaicas o los generadores eólicos, pero es para producir electricidad, no para generar calor. Hoy en día no hay una energía alternativa para la industria para generar calor. Y además la que hay renovable no es acumulable. O sea, una industria no puede estar sujeta a que haya nubes o no lo haya, o que haya viento o no lo haya. Necesitamos una energía de respaldo y de transición. Y eso ahora lo cumple el gas, ¿no? Lo tiene toda la industria a nivel nacional, en Europa también, ¿vale? Y eso no quita que las renovables tengan su camino y también invirtamos en renovables. Hay muchas industrias con placas fotovoltaicas para generar luz para la iluminación de las oficinas, otro tipo de procesos, pero para generar calor no sirven las renovables, desde un punto de vista económico y eficiente, ¿no? Lo has comentado y es verdad que también se dice que esta instalación es transitoria, pero con todo el dinero que se va a destinar en esta obra, que según he leído requiere levantar gran parte de las calles en donde se va a instalar, ¿cómo es posible que se gaste tanto dinero para una cosa que es transitoria? Bueno, vamos a ver, en la vida todo es transitorio, ¿no? Hace 15 años se montaron generadores eólicos y ahora hay que cambiarlos porque no funcionan. Son mucho más eficientes los que hay hoy que los que se montaron inicialmente, ¿no? Digamos, el periodo medio de vida de un coche aquí en Canarias son 13 años y medio, ¿no? Nosotros estamos hablando de esa inversión. Además, nosotros somos compradores de gas, usuarios, nosotros no estamos vendiendo gas, ¿vale? Lo que queremos es tener acceso a ese combustible para generar energía en nuestras fábricas, ¿no? Vamos a ver, la inversión no es pública. O sea, nosotros no le estamos diciendo al Estado o al Gobierno de Canarias, oiga, invierta usted para mí. Es una inversión privada, con el riesgo de que es una inversión privada, ¿no? Los plazos de amortización los conocerán las empresas que están haciendo esa inversión, ¿no? Y lo cierto es que se está invirtiendo en gas. Hay casi 200 ciudades en España que están con gas los últimos 2 años, no hace 20, ¿vale? Y en cuanto a la obra en la vía pública, nosotros en principio estamos hablando de la industria. Hay otros sectores que pueden demandar
el aire propanado con canalización, como son los hoteles, como son los restaurantes, como puede ser el consumidor doméstico, ¿no? Todos tienen un ahorro y todos contaminarían menos que lo que están contaminando hoy, porque esa placa que estábamos comentando antes de tu cocina, la energía eléctrica se está generando con fuel, ¿vale? En la mayoría de los casos. Entonces, para nosotros es una energía de transición y de respaldo. En todas las simulaciones que se hacen en Europa de un mix energético está el gas. Entonces, ahora mismo no entendemos ese debate tan, digamos, tan sobreactuado sobre lo que es la instalación de gas, ¿no? Y la obra en la vía pública es relativamente sencilla, ¿no? O sea, es una canalización de 30 centímetros que se abre y se cierra en la semana, ¿no? Y yo te estaba comentando antes de entrar otra vez en antena, que también se abrieron las calles para montar la fibra óptica, ¿no? Yo ni me acuerdo cuánto duró la obra o no, pero todos tenemos fibra óptica y nadie le dice a su vecino que no puede ver la tele por digital porque a ti no te guste. Es una opción siempre, ¿no? Supongo que, claro, antes lo estábamos comentando, pero también para hacer participar a los espectadores, supongo que también todo este conflicto viene a que es verdad que, por ejemplo, hoteles, industrias, se pueden ver con la ventaja de usar este tipo de combustible, pero bajo mi opinión, y yo supongo que la de la mayoría de las personas, no va a ser una energía que utilice la mayoría, por no decir que no se va a utilizar en general las personas, en las viviendas. Vamos a ver, yo creo que al final es una opción. El consumidor tendrá la opción de conectarse o no conectarse, una comunidad de vecinos decidirá si se conecta o no, pero en otros mercados insulares, por ejemplo en Baleares, que estaban contando el otro día que el primer año se conectaron un 20% de los consumidores, el segundo ya había un 40%, el tercero un 60% y el cuarto un 80% de los consumidores. Tienes que entender también que este ahorro que tiene pues, una empresa, una industria, un hotel, pues en su escala también se puede llevar a un restaurante o a un consumidor doméstico, ¿no? Si una familia se puede ahorrar dinero, ¿vale?, y está apurada para llegar a final de mes, ¿vale?, es una opción que tiene de conseguir que, oye, tener calefacción en su caso o usar el gas en vez de usar la electricidad, ¿no? Todos en Canarias, la bombona Bussir en la cocina la tenemos todos por si se va la luz, ¿no? Y también hay otro, digamos, un debate también que se ha elevado sin necesidad, sin demasiada razón, que es la seguridad, ¿no? Yo creo que hay datos también de lo seguro que es el gas, y todos hemos tenido gas en casa, y yo no sé si tú en tu casa habrá una bombona por cuando se va se va la corriente eléctrica, pero la tenemos, y en todos los restaurantes que vamos a comer hay 8 bombonas por allí, y nadie se va al restaurante corriendo porque utilicen gas, ¿no? Uh-huh. Creo que ese debate también de la seguridad, daban el otro día un dato, que es que te pase algo con gas en tu casa es equivalente a que te caiga un rayo, ¿vale? Pues, no sé si a la gente todavía creo que es más fácil sacarse la lotería que eso, ¿no? Entonces yo creo que hay un periodo que hay que madurar, conocer. No hemos tenido una cultura de gas en Canarias en estos años, ¿no? Y todos estamos aprendiendo, ¿no? Lo que sí te refuerzo es que la industria lo quiere, lo necesita, y va a luchar porque haya gas, aire propanado canalizado para la industria. Porque propano en tanque ya hay, o sea, el propano hoy en día es una opción, lo que pasa es que es mucho más cara y no más segura, porque tenemos todos los días camiones de gas y tanques de gas en muchísimas empresas, ¿no? Pero ¿no crees que sería mejor apostar por las energías renovables al 100% y dar de lado un poco a esos combustibles que...? Es que yo creo que... Me parece que la semana pasada tuviste una entrevista con una persona de renovables, ¿no? Sí. Y cuando le hablabas de los porcentajes que eran capaces de ser renovables, te daba unos datos y no era el 100%, ¿vale? Es decir, hoy en día, uso eléctrico, vamos a ver, el hierro, Corona del Viento, su récord está en 5 días. 5 días de abastecimiento para una isla o para 12.000 personas, ¿no? Todavía hoy las renovables no tienen una tecnología de acumulación. Las baterías que hay de consumo doméstico son carísimas.
solo sirven para cuando se corta la luz, no para mucho más. Y yo creo que todavía la tecnología tendrá que evolucionar. Si mañana, dentro de 8 años, 10, 15, hay una tecnología en la que la industria puede usar 100% renovables para la generación de procesos térmicos, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a apostar por eso, porque no, yo creo que es un debate equivocado decir renovables o gas. Es que las dos cosas son compatibles, porque ahora mismo tenemos fuel y renovables, y el fuel contamina mucho más que el gas. Hay otros sitios que tienen carbón. Alemania tiene 50% de carbón. Y ahí está, ¿no? Y contamina, el carbón contamina muchísimo más que el gas, ¿no? Entonces, creo que no es un debate entre renovables o gas, sino que las dos cosas son compatibles, las dos tienen su camino, la tecnología de renovables tiene que evolucionará. La del gas, pues probablemente no evolucione más, pero a fecha de hoy, durante un periodo bastante razonable de tiempo, es una necesidad. Entonces no vemos ese conflicto ni ese debate de decir yo renovables o yo gas, ¿no? Yo las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Y la industria, como te decía antes, tiene placas fotovoltaicas en sus techos para generar electricidad, para su iluminación, pero no para generar calor. O sea, hay unos usos que las renovables no pueden cubrir, y no pueden cubrir de forma estable. O sea, yo no puedo estar esperando para encender una caldera a que haya sol o no lo haya. La caldera tiene que estar encendida, ¿no? ¿Qué hago? Uh-huh. Necesito usar otro combustible. ¿Qué uso? ¿Fuel que contamina más que gas? No, gas. Si tengo una empresa que ha canalizado y el gas le llega a la industria, pues esa es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo más. Uh-huh. Que después lo piden otros sectores o el consumidor doméstico lo considera que lo puede usar o no, es una opción. Igual que una industria, a lo mejor hay industrias que por sus procesos industriales no necesitan calor, pues a lo mejor ponen una fotovoltaica y no ponen una instalación de aire propanado, ¿no? Uh-huh. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, le respondió a tus declaraciones sobre el rechazo del Cabildo al gas y achacaba que tus declaraciones eran hablar de oídas, que no te habías informado y que no sabía si sigues indicaciones políticas o de la empresa. ¿Qué tienes que decir al respecto? La verdad es que no me gusta personalizar este tipo de declaraciones. Yo creo que la industria sí sabe lo que quiere. Yo sí sé lo que es el aire propanado. Respondo a un sector. Creo que es de mala educación referirse hacia un sector, no, independientemente de que personalicemos o no. Y yo creo que la industria no habla de oídas. La industria habla por necesidad. Y yo respondo a los intereses de la industria. Y como te decía antes, ni soy el gobierno, ni vendo gas. Yo soy un usuario. O sea, la industria es un usuario de esa tecnología, ¿no? Y yo creo que, bueno, esa declaración yo no le doy importancia, porque creo que ya también el presidente del Cabildo ha dicho que no tiene problema, entendería el aire propanado para la industria y la empresa. Incluso su grupo político Nueva Canarias también lo ha confirmado ayer en el Parlamento, ¿no? Que no están en contra del uso del aire propanado para la industria o los hoteles si hay demanda. Yo creo que es un debate que habrá que entender los puntos de vista. Yo creo que es malo enconar las posiciones, ¿no? Y yo creo que hay puntos de encuentro en los que podemos coincidir todos en el uso y la necesidad de esta fuente de combustible diferente a la que estamos usando hoy. Uh-huh. Por ejemplo, los empresarios de los polígonos industriales del Gorro y Arinaga también se oponen al gas. Vamos a ver, la representación empresarial la tienen las confederaciones, no los tienen los polígonos industriales, ¿no? Yo no sé lo que opinan los polígonos industriales, porque tampoco sé si se han hecho asambleas y se ha comunicado a todos los que están en el polígono. Yo no sé lo que opinan los polígonos industriales, pero yo sí sé que los industriales de los polígonos sí quieren el aire propanado. Entonces yo creo que bueno, habrá que seguir hablando, entendiendo quién lo necesita, quién lo demanda, a quién le molesta, a quién no le molesta, y yo creo que es un debate civilizado, entender las necesidades de los demás y entenderlas, ¿no? Y aceptarlas, ¿no? Uh-huh. Yo si dentro de un polígono hay empresas que no lo necesitan, tampoco entiendo que se opongan a que lo necesiten otras, ¿no? Al final un polígono industrial es una comunidad de vecinos, ¿no? Pues hay vecinos que sí quieren gas, que son los industriales que usan procesos térmicos, y habrá otros vecinos que no lo quieren.
Y por ponerte un ejemplo, una comunidad de vecinos en Península, basta con que el 30% de los vecinos quieran la instalación de gas para que el edificio tenga la instalación de gas. Lo recoge así la ley, ¿no? Pues en un polígono industrial, con su gente de conservación y su historia, yo creo que la representación empresarial no la tienen los polígonos, ¿vale? Pero sí te insisto en que los industriales de los polígonos sí quieren gas. Entonces yo creo que también es un debate que se ha precipitado, las posiciones a veces no están demasiado claras, ¿no? Y yo creo que cuando se explica por qué se necesita y por qué se quiere, se entiende mejor, ¿no? A mí me gustaría que después de por lo menos escucharme este rato, tuvieras una visión un poco diferente a la que a lo mejor tenías con las entrevistas que has hecho estas últimas semanas, ¿no? Por lo menos más amplia, ¿no? Más amplia, ¿no? No quiere decir que te tenga que convencer, porque si fueras industrial seguramente estarías convencido, ¿no? Otra problemática que también puede afectar a las industrias son los problemas que tenemos en el puerto con transportistas y estibadores. Sí, vamos a ver, el puerto ahora mismo, el problema del puerto, pues es un problema que durante la historia del puerto, pues siempre ha habido momentos en los que ha habido más tensión o menos tensión, ¿no? Ahora mismo, hasta donde yo puedo saber, lo que hay es un problema porque hay retrasos en la salida del puerto, de los accesos al puerto, y eso pasa por invertir si estoy centrando la respuesta con la pregunta, y los transportistas están enfadados por los tiempos de espera que tienen en el puerto, ¿vale? Un acceso no se hace de la noche a la mañana, y yo creo que industriales también, importadores y operadores del puerto, estamos todos de acuerdo en que debería tener mejor acceso de entrada y salida del puerto, ¿no? Y bueno, yo creo que es una manera de esta marcha lenta o algo así, que es una manera de decir, oye, estamos teniendo problemas y comunicarlo a la gente que no está allí, ¿no? Ya el pasado junio también instaron a los estibadores y a las empresas del puerto a que negociaran una solución. Sí, pero eso es un problema distinto, ¿no? Una cosa es lo que ha pasado esta semana, que creo que tiene que ver, son los transportistas, no los estibadores. Y lo que pasó el año pasado fue que había un proyecto de liberalización de la estiba, y no estaban de acuerdo los que lo hacían actualmente con cómo se iba a quedar el sector, ¿no? Al final se ha llegado a una solución de compromiso, yo creo que no está resuelto del todo, pero no ha vuelto a haber ahora mismo más problemas con eso, ¿no? O sea, que eso está solucionado, ¿no? Yo no diría que está solucionado, diría que está durmiente. Durmiendo, ¿no? En un momento determinado, si realmente pues se va a una liberalización de la estiba, pues habrá que ver cómo, ¿no? Y las dos partes ahí pues tenían su opinión diferente, ¿no? No me gustaría terminar la entrevista sin preguntarle cómo ve el futuro del sector. Yo, a ver, como presidente de ASINCA, obviamente tengo que tener una visión positiva, ¿no? Es verdad que nosotros somos una asociación que trabaja por los intereses de los asociados, por los intereses de la industria. No es fácil, ¿vale? La labor empresarial, todos los retos que tenemos como empresarios y como industriales, pues nos ocupan el día, la noche y a veces los fines de semana. Pero yo soy optimista, yo creo que la industria canaria ha demostrado que está en un buen momento. Certificaciones, calidades, procesos, yo creo que somos una industria que hace las cosas bien, y que tenemos que seguir invirtiendo en eso, ¿no? Nos llega un reto muy importante, que es la digitalización, la industria conectada, la industria 4.0, que es la evolución, digamos, la cuarta revolución industrial, por llamarlo de una manera, y ese es un reto, ¿no? Es un reto que no podemos ver por la tele, es un reto que lo vamos a ver en nuestras empresas, y vamos a tener que ir tomando decisiones que tienen que ver con el acceso, el uso de los datos, todo lo que son los procesos de interconexión de máquinas y procesos, y eso creo que es suficiente para estar ocupado otros 5 años más, ¿no? Creo que no. Yo soy optimista con respecto a la industria en Canarias porque hace las cosas bien. ¿Qué piensa? Antes hablábamos un poco al principio de esta entrevista de la formación en el sector. ¿Qué piensa de la educación y formación en la actualidad? Vamos a ver, yo creo que es una evidencia que no hemos conseguido en este país, ¿no?, tener una formación adecuada a las necesidades de las empresas y de la industria. Tenemos muy buenos universitarios,
no tenemos una FP orientada a la empresa como nos gustaría o a la industria. Y yo creo que hay también alternativas, la FP dual, o sea, formas de que estén más cerca a las necesidades que tiene la empresa con la formación, ¿no? Y que formemos a gente que tenga trabajo. Pues si formamos a gente en cosas que no hay trabajo, vamos a tener pues más paro y menos no va a haber una coordinación en el mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que la formación tampoco no es una cosa que se haga en meses. Aquí ya hemos visto que nada se resuelve en semanas, pero llevamos muchos años haciéndolo mal, ¿vale? Entonces, ya hay en Canarias, pues los idiomas se están potenciando también en la formación. Somos un destino que está viniendo mucho trabajador de fuera que maneja los idiomas mejor que nosotros, eso es una realidad. Hay que formar a canarios con varios idiomas, hay que formar a canarios en FP, en las necesidades de la industria. Ahora hay 700 empleos para instaladores de gas que se van a generar cuando se autorice la canalización del aire propanado, y lo que hay que adaptar es esos jóvenes que están formándose a las necesidades del mercado de trabajo, ¿no? Nosotros hemos llegado al final de la entrevista. Yo te agradezco mucho el que hayas venido hoy con nosotros. Espero que hayamos acercado un poquito más este mundo, este sector a los espectadores. Y sobre el tema del gas, pues que cada uno al final vaya recogiendo, ¿no? Y decida en qué posición debe ponerse. Exacto, yo creo que al final es una vez que se tome posición, información y necesidades, ahorros, usos, pues cada uno que decida, ¿no? Y que tenga la capacidad de decidir. Yo creo que al final todos debemos tener la capacidad de decidir, y esto es una opción, ¿vale? No es una imposición hasta donde como yo lo entiendo, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Vale, muchísimas gracias. Y a todos ustedes ya les emplazo a la semana que viene aquí en el canal 4TV en Los Profesionales. Hasta la semana que viene.